Listo, sí, señora. Empecemos de nuevo, Listo. Cristina. Nos quedamos entonces que estamos partiendo de la necesidad vigente de actualizar los salarios mínimos por un porcentaje del 23%, que resulta muy superior incluso frente al índice de precios del consumidor que justo ayer salió en 5,10. Entonces, como empresarios que promovemos la empleabilidad, ¿cierto? Que generamos riqueza a través de la empleabilidad, pues hoy tenemos una carga muy alta que afrontar para dar cumplimiento con este decreto 1469 del 2025. Es simplemente que lo tengamos de base en el contexto y veamos entonces cuáles son los costos asociados a este salario mínimo legal mensual vigente y cuáles son entonces esas herramientas jurídicas que pudiéramos explorar dependiendo, por supuesto, de cada uno de las necesidades en la prestación del servicio y la remuneración que tengamos con nuestros trabajadores. Entonces, el salario mínimo hoy lo tenemos definido en 1.750.905 pesos más 249.095 pesos de auxilio de transporte. Y a partir de allí es que surgen unos costos asociados que los podemos entender como factores prestacionales y factores salariales que impactan en un costo. O sea, a mí el trabajador no me vale solo su salario, sino que me vale todo lo que debo pagarle adicionalmente por prestaciones sociales, todo lo que tengo que asumir como empleador a los sistemas de seguridad social integral, a los distintos subsistemas que son salud, pensión, ICBF, SENA, caja de compensación familiar y riesgos laborales que dependiendo de si debo cumplir con el impuesto de renta y el pago del CRE, pues me puedo encontrar exonerado o no de estos aportes en salud, ICBF y SENA, pero que finalmente son costos que están directamente vinculados con lo que pago por mis trabajadores. Y de ahí también debo considerar el costo que tiene las prestaciones sociales. Las cesantías, las primas de servicios, los intereses a las cesantías y la dotación son prestaciones sociales que son derechos a los que el trabajador no puede renunciar, que como empleado estoy obligado a asumir, así como esos descansos remunerados, que el ejemplo más claro son las vacaciones o los descansos que reconozco mensualmente en los dominicales y festivos. Entonces, todo el costo que representa este 1.750.905 pesos, que hoy se incrementó por ese 23% del salario mínimo, pues si yo soy un empresario que en efecto declaro renta porque mi actividad es con ánimo de lucro, pues el costo va a ser menor, toda vez que por la declaración de renta con el impuesto de CRE es que voy a pagar la salud del ICBF y el SENA y voy a estar exonerado de esto que me impacta directamente por el incremento del salario mínimo. Pero si soy una asociación sin ánimo de lucro o si por alguna razón no estoy exonerado, como por ejemplo tengo salarios que son superiores a 10 salarios mínimos, pues voy a tener que asumir ese costo y me va a ser más oneroso. Entonces, estos dos escenarios pues, que hemos visto acá, como cuál ha sido el incremento histórico y qué nos tiene hoy en un costo tan alto para asumir al empleo y a los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues me pone simplemente en un ejercicio de sensibilización. Hoy estoy frente a este reto y no estoy solo, por supuesto, y cómo lo voy a enfrentar. Entonces, ¿de qué manera entiendo intento, por supuesto, del gobierno, sin entrar a ser calificativos, pero ese intento que se ha hecho para alcanzar lo que jurídicamente siempre se ha entendido por la Constitución política como el salario mínimo, vital y móvil? Un salario que está
está destinado para solventar las necesidades básicas y el núcleo familiar de las personas trabajadoras, un salario que debe resolver el sentido de dignificación del ser humano, que no solamente debe cubrir lo que por subsistencia biológica sea necesario, sino que debe estar para garantizar la salud, el trabajo, la seguridad social y la vida. Y que como estamos en medio de una economía inflacionaria, pues es móvil, se mantiene actualizando, debe conservar su poder adquisitivo y es lo que hoy nos tiene en un enfrentamiento de cómo se ha venido incrementando y cómo este incremento del salario mínimo para aquellos trabajadores que tienen un acuerdo de remuneración en salarios mínimos o el que gana el salario mínimo, pues tiene este costo asociado. Y eso es lo que entiende la legislación como lo básico, aquello que es suficiente e indispensable para que las personas puedan subsistir modestamente dentro de un nivel de vida digno y acorde con su esquema de prestación del servicio, por supuesto, pero sobre todo que cubra lo necesario y lo indispensable para vivir. Esto así como nos sirve para entender un poco el interés o la justificación que se utiliza para este incremento histórico del 23%, pues asimismo estos elementos nos sirven para justificar otro tipo de incrementos cuando no se trata del salario mínimo. Lo que quiero decir con esto es que si tengo trabajadores que devengan un salario superior al salario mínimo, hoy no me voy a tener que ver obligado a incrementar el valor del salario mínimo si yo logro garantizar estos criterios de movilidad del salario, de subsistencia y que con ello se solventan las necesidades básicas y el núcleo familiar. Entonces, pregunta constante. Tengo un trabajador que gana 2 millones de pesos. ¿Estoy obligado a incrementarle el salario? La respuesta es legalmente no. Y es muy importante el concepto de legalmente, porque nosotros en Colombia somos un estado de derecho, un estado de leyes. Y como tal, pues lo que nos resulta obligatorio en el cumplimiento son las leyes. Si bien ha habido posturas de los jueces, específicamente de la Corte Constitucional, en donde ese análisis de movilidad y de el sentido de subsistencia que requieren los trabajadores con su salario, ha habido pronunciamientos aislados, no vinculantes directamente, en donde hay una invitación a mantener ese poder adquisitivo del salario. Pero desde el punto de vista legal, hoy no estoy obligado a incrementar el salario de aquellos trabajadores que devengan más, sea un poco más o sea mucho más del salario mínimo, porque la fuente de reconocimiento del salario de este trabajador no es el salario mínimo legal, no es la disposición legal, es el acuerdo al que llegamos entre empleador, empresario y el trabajador, persona natural. Entonces, asimismo, ese aumento puede ser negociado o puede simplemente no serlo, siempre que tenga, por supuesto, una justificación económica que se respalde en el evento en que se inicie una reclamación por esa interpretación que les digo de los jueces constitucionales o de tutela, siempre y cuando yo, dentro de mi ejercicio del negocio, pues tenga manera de decir es que para subsistir y para conservar el empleo, por el contrario, debo mantenerme en esta remuneración de 2 millones de pesos que no puedo ofrecer ningún incremento, toda vez que lo primero, no tengo una imposición legal automática de incremento y lo segundo, obedece a un acuerdo individual, o sea, con el trabajador llegamos a que ese es el valor de su trabajo. Por supuesto, también está sustentado en el análisis del perfil del cargo y adicionalmente es la manera como puedo subsistir y mantener mi sostenibilidad financiera y mantener, por supuesto, con ello el empleo de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer entonces cuando tenemos salarios que están pactados o por el salario mínimo o están pactados con un incremento directamente vinculado con el salario mínimo, como es el caso de los salarios integrales? Que el salario integral es una remuneración que en términos de equidad podemos decir es una remuneración de salarios muy altos, de cargos pues de nivel directivo, de nivel táctico, o sea, de la alta dirección, por decirlo así,
pero que podemos decir, hoy estamos en una condición incluso que nos confronta en que personas que tienen un salario por debajo del salario mínimo integral no van a recibir ese incremento del 23%, porque puede que yo en mi organización diga voy a incrementar solo el 5.1 del IPC o voy a incrementar el 2% más del IPC o lo que dentro de mi análisis de la productividad me arroje, pero tengo salarios integrales que me voy a ver obligado porque el pacto está definido en salarios mínimos, o así como otros que yo pueda haber pactado, el salario del trabajador serán 3 salarios mínimos o serán 2 salarios mínimos, siempre y cuando, por decir, la unidad de valor sean salarios mínimos, me va a ver obligado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo confrontar este reto? Pues en derecho laboral hay un principio general, constitucional y legal que dice que no se pueden desmejorar las condiciones de los trabajadores, en principio. Lo que no significa ello que no puedan haber excepciones. Esas excepciones están justificadas en que, primero, yo mutuo acuerdo, o sea, yo sí puedo desmejorar o disminuir, más no desmejorar, disminuir condiciones y beneficios del trabajador, y adicionalmente lo puedo hacer no solo porque esté de acuerdo el trabajador, sino que no estoy afectando el mínimo legal vigente y tiene una justificación razonable que lo respalde. La justificación razonable que para todos en este momento nos resulta, como por decir, transversal, es que o conservo el empleo de 10, no generando un incremento, o tengo que retirar trabajadores para poder cubrir con el costo asociado de mi planta de personal, porque en definitiva el análisis de ingresos, costos y gastos no me da para poder cubrir la nómina. Entonces, ese análisis y ese sentido de sostenibilidad es el que muy seguramente en el nuevo espacio que vayamos a tener con la Cámara para revisar en detalle nuestras finanzas o para poder entender cómo hacerlo, es el que nos permitirá ver si a través de un mutuo acuerdo, si llamamos a los trabajadores y les decimos firmemos un otro sí al contrato de trabajo y reduzcamos estos beneficios, reduzcamos estos costos asociados al empleo, por supuesto le garantizo el mínimo, por supuesto obedece a un sentido de razonabilidad que lo respalda. Que era el ejemplo que les ponía, el salario mínimo integral hoy nos somete a un reto, incluso un reto en términos de equidad, porque tenemos cargos muy altos, con incrementos muy altos, y cargos de nivel medio, incluso puede ser también con determinado sentido de dirección, pero no necesariamente con una remuneración tan alta, que no se van a beneficiar de ese incremento del 23%. Entonces, si tenemos salarios mínimos integrales que pueden estarse confrontando en ese reto de equidad frente a otros trabajadores que pueden tener una necesidad de subsistencia incluso mayor, pues podemos entrar a revisarlo con los trabajadores, por supuesto, de manera asesorada y teniendo la justificación que lo respalde. Los tipos de contrato, entonces, claro, hoy me veo en la necesidad de reevaluar el costo, ¿cierto? Tengo que asumir este reto económico que sabemos que estos primeros 6 meses pues va a tener un comportamiento de cara a los movimientos electorales, que eso por supuesto tienen impacto en la economía, y voy a tener que ver también qué hacer en los otros 6 meses posteriores, ¿cierto? Pero hoy tengo que tomar determinaciones. ¿Cuáles son esas determinaciones? Puede que yo no pueda conservar el empleo de todos, puede que en efecto las necesidades de mi operación no vayan a atender las proyecciones que tenía, entonces vamos a recordar que tenemos varios tipos de contratos de trabajo, los cuales podemos recoger y poner a disposición de los trabajadores para procurar conservar el empleo, evitar esas formas de contratación verbal, porque las formas de contratación verbal nos obligan a asumir los mínimos legales, ¿cierto? Nos llevan a renunciar a ese margen de negociación que nos permitiría disponer con los trabajadores de las herramientas que tenemos. Entonces, la recomendación clara es acudamos a las formas escritas de contratación y ahí vamos a ver entonces, con base en la duración, cuál es el que mejor nos resulta. Ya sea el indefinido,
pero pues en una necesidad de flexibilidad, posiblemente el fijo o el que conocemos por obra o labor determinada. En el verbal es el contrato más conveniente para el trabajador, es el contrato que aplica por defecto. Si yo no llego a un acuerdo con el trabajador, todo lo que la ley dispone en prerrogativas, beneficios, derechos, se aplica directamente para el trabajador, no aplica periodo de prueba, no se puede pactar el salario, sino que el salario es el mínimo legal mensual vigente y se presume siempre que es a término indefinido. Y por escrito, ya sí me permite entrar a hacer uso de las herramientas que la ley tiene previstas, sometiéndolo a un acuerdo de negociación con el trabajador, disponiendo de la naturaleza del trabajo, de la remuneración, de la duración, de un periodo de prueba, para que yo pueda vigilar que en efecto el trabajador me resulta productivo y me impacta, por supuesto, en mi negocio, establecer confidencialidad, exclusividad, una serie de cláusulas que no necesariamente van en contra del trabajador, pero sí que benefician al empresario. El tipo de contrato de carácter transitorio es un contrato que poco se utiliza y vamos a decir, la mayor dificultad de implementación es que no puede ser para labores propias de las que yo realizo en mi empresa y tiene que ser inferior a un mes. El contrato término indefinido es el que aplica por defecto, como lo decíamos, y adicionalmente debe mantenerse en el tiempo siempre que subsistan las causas. Es el que más se utiliza para labores rutinarias, asistenciales, para ofrecer un sentido de permanencia en el empleo. Y no hay un plazo. Y es más inflexible para la terminación, porque la única manera para terminar es o con justa causa, adelantando un debido proceso que lo respalde, o sin justa causa, asumiendo el costo que me representa en indemnización. El contrato término fijo desde la administración es el más flexible porque me permite tener un control en los tiempos de la vinculación. Entonces, tengo unas órdenes de pedido o unos contratos para garantizar, o sé que mi análisis de mercado tiene esta proyección, pues puedo utilizar el contrato término fijo a tener un sentido de vigilancia de ese contrato con una alarma, con una seña en mi correo electrónico o en mi calendario para saber que tengo que preavisarlo para que no se me prorrogue, y lo puedo prorrogar hasta 4 veces, siempre y cuando lo haga de manera automática, o hasta 5 veces si lo hago de manera acordada. Entonces, este contrato término fijo tiene un costo administrativo porque tengo que hacerle seguimiento, si no se me va a venir prorrogando, pero también me permite disponer, tomar decisiones, habiendo hecho un análisis de mi productividad para ver si puedo continuar con la relación laboral, y si no la necesito, pues la puedo preavisar 30 días antes y no me genera ningún costo adicional. El contrato por hora labor, en la práctica empresarial, se entiende como el más flexible en la medida en que si yo demuestro que la hora o labor se termina, pues puedo terminarlo inmediatamente. Lo que pasa es que tiene una carga de descripción de la hora labor en el contrato muy específica. Entonces, para que yo pueda hacer un buen uso del contrato por hora labor, tengo que revisar si en esencia lo que estoy pactando por hora labor no es una actividad rutinaria, por ejemplo, es una actividad que tengo claro cuándo inicia y cuándo termina. Y de ahí es porque se confunde con esos contratos de obra civil que tan conocidos son, en donde yo tengo claro que yo inicio una obra civil con un proyecto y que se termina cuando se acaba el proyecto. O también puede utilizarse, y es muy bien utilizado y tiene una justificación jurídica pues muy sólida, cuando lo ato a otro contrato. Cuando yo tengo contratos que cumplir con clientes, con entidades del Estado, que tienen un contrato con una fecha inicio, una fecha fin, un objeto contractual, yo puedo mis contratos de trabajo por hora labor atarlos a ese contrato, y siempre y cuando tenga ese contrato, ese ingreso, pues voy a garantizar el empleo. Aquí no depende de la voluntad de las partes para finalizarse de manera legal, depende que la obra labor, esa naturaleza propia para la que fue contratada, exista o haya desaparecido. Entonces,
en eso los jueces están bien preparados para saber leer los contratos de obra-labor en el que la obra esté bien detallada, en donde que quien lo lea le quede claro que en efecto este contrato se terminó y no que es una ficción, no que es algo que se utilizó para que el empleador disponga de este tipo de contrato como a bien considere. Entonces, insistimos, el que puede ser más práctico y más flexible, pero tiene una carga desde la estructuración de la obra-labor muy minuciosa, que para poderlo honrar, pues tengo que saberlo redactar y saberlo definir. Hay otro mecanismo que es una cotización flexible y asimismo una remuneración flexible para los trabajadores cuando los trabajadores no trabajan tiempo completo. Cuando el tiempo que trabajan es tiempo parcial y eso les representa una remuneración mensual inferior al salario mínimo. Lo que no significa que la remuneración diaria o la remuneración por horas pueda ser inferior al salario mínimo equivalente. ¿Qué queremos decir con esto? Puedo yo tener un trabajador que lo denomine como trabajador de tiempo parcial, que no lo necesite todo el tiempo, que lo necesite unas veces a la semana, unas horas a la semana, y que al final del mes su remuneración no sea 1.700.000, lo que corresponde al salario mínimo, sea 1.500.000, sea 1.200.000, sea 1.000.000, sea 1.800.000, sea ese valor inferior, pero ojo, asimismo, la prestación del servicio tiene que ser inferior. Yo no puedo por 800.000 pesos contratar a una persona que trabaje tiempo completo. Eventualmente, por 800.000 pesos, 850, 900, por decirlo en un cálculo rápido, puedo contratar a una persona de medio tiempo con los costos asociados de ese medio tiempo en términos de prestaciones, de aportes a la seguridad social, a través de este tipo de cotizante. Este tipo de cotizante ha existido desde hace mucho tiempo. Con la reforma laboral cambia la denominación y se llama ahora esquema de cotización flexible para trabajadores de tiempo parcial, y como que se ratifica esa modalidad, y es una modalidad muy flexible, sobre todo cuando yo necesito trabajadores que tienen una remuneración muy inferior al salario mínimo y quiero cubrirme y garantizar esa empleabilidad formal y sobre todo garantizar la cobertura en riesgos laborales, que es la más importante, en el evento en que el trabajador se accidente o se enferme desarrollando la labor de tiempo parcial, pues pueda tener una ARL que me respalde y aparte, pues por supuesto, cumplir con la ley. ¿Cómo es la cotización y asimismo cómo es la remuneración de estos trabajadores de tiempo parcial? Se determina entre el máximo de días trabajado en el mes. Entonces, se hace un ejercicio de equivalencias. Si el trabajador por un salario mínimo trabaja 4 semanas, pues asimismo puedo ir hacia atrás. Por 3 semanas, pues tendrá 3/4 de salario mínimo. Por 2 semanas tendrá 2/4 de salario mínimo y por una semana 1/4 de salario mínimo. Eso no significa que solamente pueda ponerlo a trabajar una semana en el mes y las otras 3 semanas no. Yo puedo distribuir las 44 horas de la semana equivalentes en la jornada ordinaria en el mes, y esa es la necesidad que tengo, en que solamente venga, por decir, 8 horas o 9 horas a trabajar una vez a la semana, dependiendo de cómo lo vaya a distribuir, siempre y cuando la remuneración equivalente sea en esa garantía del salario mínimo, pero por lo que trabaja menos, trabaja de 1 a 7, trabaja de 8 a 14 días, de 15 a 21, pues así mismo tendrá esa remuneración y tendrá esa cotización. Este tipo de cotizante de tiempo parcial tiene un requisito, y es que como no cotiza a salud, los trabajadores que yo contrate por tiempo parcial tienen que ser beneficiarios del SISBEN, o sea, tener encuesta de SISBEN y asimismo estar en el régimen subsidiado en seguridad social en salud, o ser beneficiarios de un cotizante, puede ser la esposa o el esposo o el hijo que se les paga la cotización, eso que se paga la unidad de pago por capitación adicional. Entonces puede ser o beneficiario de un contributivo o puede ser del SISBEN. Ese es el requisito que se exige, porque no hay forma de cotizar en salud, solo se cotiza en pensión, el equivalente, solo se cotiza en riesgos laborales y se puede cotizar en caja de compensación familiar.
Entonces, para que vayamos como redondeando y estamos cortos de tiempo, entonces, tenemos las modalidades de los contratos para flexibilizarnos en el evento en que eso nos sirva dependiendo de cuál es mi proyección de ingresos y de productividad. Tengo también la posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores de reducir su remuneración siempre y cuando no sea inferior al salario mínimo, esa remuneración, o de no incrementarla porque no estoy obligada. Recordemos siempre con esa justificación y que eso no tenga como propósito una desmejora del trabajador, sino por el contrario, sostener el empleo y la empresa y por supuesto pues la subsistencia del negocio. Lo otro, puedo hacer uso de trabajadores de tiempo parcial que me trabajan menos de el tiempo completo, desde un día hasta 21 días máximo, equivalente en el mes, con las jornadas ordinarias de 8 horas diarias y de 44 a la semana. O también, aquí esta es otra forma, podemos definir distintas maneras de remuneración del salario. Siempre, o por decir el paradigma es que nosotros pagamos sueldos, y me voy a adelantar un poquito como para que retornemos. Siempre entendemos que el pago del salario es el sueldo y el sueldo es el quincenal o mensual. Por eso es una de las tres formas de pagar el salario. Yo puedo pagar el salario así como lo hago cada quincena o lo hago cada mes, que es el más usual. También lo puedo hacer por pieza fabricada, que es lo que se conoce como el salario a destajo. Yo puedo convenir con el trabajador que por obra o por tarea le voy a remunerar. Lo que pasa es que siempre, aquí vamos a aplicarlo, tengo que hacerlo de manera equivalente al salario mínimo. Entonces, es el que tanto también se utiliza en el sector agrícola, porque dependiendo de la tarea que desarrolle, yo puedo pagarle por unidades producidas al trabajador. Y esa es una forma válida de remuneración que atiende el sentido de productividad, lo que me produzca le pago, y en esa medida es legítimo, es legal, siempre y cuando el valor o la unidad producida tenga una equivalencia con el salario mínimo legal mensual vigente. O también el jornal, que es el trabajo por días. Yo puedo pagar el jornal diario, o sea, el valor equivalente al día del salario mínimo, y normalmente cuando se llega a esta forma de pago de jornal, si tiene una remuneración inferior al salario mínimo mensual, pues me llevo la cotización a el trabajador de tiempo parcial, que fue el que acabamos de ver. Y pues el que tanto conocemos, que es el quincenal o mensual. También puedo hacer uso de la remuneración variable. La remuneración variable es ese género de la manera como yo puedo pactar con el trabajador en que dependiendo de las actividades que despliegue, en el sentido de mi productividad, pues asimismo le voy a remunerar. Un ejemplo clásico, porque no es el único, son las comisiones. Entonces, yo a los comerciales, a la fuerza comercial de mi empresa, le remunero por la venta. Eso es un mecanismo de remuneración variable atado a la venta, pero también pueden haber mecanismos de remuneración variable atado a la productividad, a la producción, y eso me puede permitir llegar a esquemas de remuneración en los que los trabajadores se comprometan con mi crecimiento, con mi sostenibilidad, y al tiempo sea equitativo en el sentido en que le voy a pagar conforme a lo que en efecto trabaje o en efecto me resulte a mí de manera productiva. Todo esto es remuneración salarial, o sea, con el costo asociado que representa en prestaciones sociales y en aportes a la seguridad social. Pero es un mecanismo que, dependiendo de la actividad que yo desarrolle, me puede resultar útil. Y ahora hay otro, que es el pago no salarial. Resulta que así como la ley establece el salario dentro de una institucionalidad súper protegida, porque es la reina, por decir, del contrato laboral, los trabajadores prestan su servicio a cambio de una remuneración, es absolutamente legítimo, y esa remuneración es la que sirve de base para pagar prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Pero también la ley prevé que yo puedo pactar con el trabajador pagos que no constituyan salario y que por lo tanto no tengan ese impacto en el costo asociado en prestaciones y aportes a la seguridad social, siempre y cuando se cumplan los requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pueden ser pagos ocasionales o pueden ser incluso ser pagos habituales. ¿Qué es lo que se necesita? Que haya un acuerdo
de exclusión salarial, pero adicionalmente que lo que yo esté acordando no sea propio de la remuneración. O sea, que la finalidad no sea cubrir el salario, sino que sea un incentivo. Entonces, hoy, ¿qué me puede estar pasando? Yo puedo tener trabajadores a los que no me da para subirles el salario, pero sí puedo decir, venga, dentro de mi planeación financiera y planeación tributaria, yo puedo darles unos bonos de alimentación. De esa manera le ayudo a compensar el hecho de que no le incremento el salario, porque pues igual es una necesidad que tiene el trabajador y en la que destina su salario a asumir costos para comprar el mercado y la alimentación, y por un mecanismo legal, acuerdo, y el sentido de este pago no salarial es una bonificación o un ingreso que tiene como propósito contribuir a la alimentación o contribuir al transporte o contribuir a la recreación o contribuir a la educación, ¿cierto? Siempre tiene que tener un sustento que no sea el trabajo, porque eso no es posible, desalarizar lo que remunera el servicio prestado, pero sí yo puedo compensar en apoyar al trabajador en otros aspectos que en definitiva necesita. Tiene hijos, tiene que pagar los colegios, él debe alimentarse, necesita pagar prepagada, necesita tener espacios de ocio y le quiero pagar el gimnasio, ¿cierto? Una cantidad de como propósitos que puedo satisfacer. En esto no hay una lista restrictiva. Yo, dependiendo de las necesidades de mi trabajador y de, por supuesto, la facultad que tengo como empleador, por mera liberalidad, puedo determinar. ¿Qué sucede? Hay un límite, y ese límite está para los aportes a la seguridad social. Si bien la ley me da ese margen de acción para yo pactar con el trabajador, siempre y cuando tenga como propósito no remunerarle el servicio, sino generarle beneficios, auxilios, que le ayuden a solventar otras necesidades, ese límite, si lo llego a superar, así tenga un pacto de no salario, pues me va a generar un impacto en el costo asociado en los aportes a seguridad social, en salud y pensión. ¿Y ese límite cuál es? Es el límite conocido de hasta el 40% del total de la remuneración. ¿Eso qué significa? Que yo debo tomar todo lo que recibe el trabajador, incluyendo salario y no salario, y ese valor no salarial no puede ser superior al 40%. Pero es otro mecanismo que tenemos a disposición que es legítimo, es legal, y que frente a la necesidad del empresario de ese costo asociado de los incrementos que pueden incluso impactar en su sostenibilidad y en su permanencia, y frente a las necesidades también de los trabajadores, que a todas las personas se nos va a incrementar el costo de vida, por supuesto, porque el impacto del salario mínimo tiene ese efecto dominó en muchos sectores de la economía, pues entonces también le puede representar un mecanismo que alivia al trabajador ante la dificultad que tenga el empresario de no realizar incrementos. Entonces, este es como el escenario que teníamos para compartirles. Agradecemos que nos dejen saber sus preguntas. Recuerden que desde García Maya y Asociados siempre estamos a disposición de las empresas y, por supuesto, contribuyendo al desarrollo regional para Manizales y, pues, por supuesto, por Caldas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cristina. Queremos en este momento abrir un espacio de máximo media hora de preguntas con la doctora Cristina, y Olga López ha levantado la mano. Adelante, Olga. Juan, Jesús, le activas el micrófono a Olga, por favor. Y Floralba Ramírez también. Vamos activando a los que necesitan hacer preguntas. Ya en un momento, Doc. También yo aprovecho, por favor, registren en el formulario de registro, en el link que les enviamos, para poder compartirles la información de la grabación y pues de la información del autodiagnóstico, pues que también es clave que podamos ahí tener sus datos y poderles compartir. Listo. Entonces, por el chat vamos a enviar nuevamente el link para que por favor hagan su registro de asistencia.
Bueno, adelante, yo creo que ya las personas que han pedido la palabra. Olga, adelante. Jesús, ¿por qué no activas todos los micrófonos? Les pedimos Ya el los favor. activé. No, yo creo que lo mejor es que conforme van levantando la manito, lo vayan levantando. Por ejemplo, en este momento de primera estaría Floralba Ramírez. Ok, Floralba, adelante. Floralba, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenos días. Eres Laura, ok, adelante. Gracias, pues aprovechando el espacio porque nadie habla. Es que nosotros somos una agencia de viajes con un régimen simple de tributación y pues contratamos proveedores que son como guías, ¿cierto? Eso sería como ocasional, pero no me queda claro de pronto qué tipo de contratación se les debe hacer. O sea, ellos pues se les contrata por pues lo que uno llama prestación de servicio, ¿cierto? Que algo que inicia este día y finaliza este día por esta remuneración. Y eso no sé cómo, si hay que hacer un contrato cada que se genera pues como un servicio con ellos o qué contrato nos puede cubrir como que cualquier contratación que se haga durante el año. Claro que sí, Laura. Muchas gracias por tu pregunta. Todo lo que nosotros hemos observado en este espacio hace relación a contratación de carácter laboral. Trabajadores que prestan servicios, recibiendo órdenes, cumpliendo un horario. Entonces, no aplicaría para los casos que nos estás compartiendo de prestadores de servicios. Los contratos de prestación de servicios, a diferencia de los laborales, se basan en la autonomía, en la independencia, en que no reciben instrucciones, en que no reciben órdenes, en que no cumplen horarios, sino que lo que da origen a que contraten a los prestadores de servicios es el acuerdo entre las partes, que son personas especializadas, que son personas que tienen, como por decir, la capacidad técnica y la formación para prestar ese servicio y llega a un acuerdo entre tu agencia y ellos como prestadores de servicio, persona natural. Entonces, el acuerdo al que tú llegues con ellos es el que va a regir para efectos de la remuneración, de los honorarios que le vayas a reconocer. Ok, no estoy como obligada, es un pacto, ¿sí? Es un acuerdo. No, estoy- señora, siempre y cuando, por supuesto, estés dentro de todo esto que te estoy diciendo, que en efecto no cumpla horario, en efecto no reciba órdenes e instrucciones, en efecto tenga la libertad de desarrollar esa prestación de servicios porque es especializada. Ok, vale, muchas gracias. Vamos con la siguiente persona. Debe tener activado el micrófono Floralba. Bueno, si Floralba no lo tiene aún activado, entonces, ¿quién está conectado como Sensatex Group? Muy buenos días. Muchas gracias por toda la información, me parece muy valiosa. Tengo una consulta. Yo tengo un empleado con un contrato verbal hace 3 años. ¿En algún momento yo puedo modificar el contrato por un contrato escrito a 1 año o ya no es posible? Y te hago otra pregunta para que podamos resolver. Muchas gracias por pues, participar. ¿La persona va a seguir desarrollando las mismas funciones? Sí, No, el único cambio que se daría es en el tipo de contrato. así es. Y Sí, que, porque por desconocimiento y como por dejar pasar las cosas, nunca hicimos un contrato. Ahora pues con el cambio de salario tuve una reunión porque sí pensé en despedir uno de los empleados. Yo soy una empresa pequeña, tengo 4 empleados. Entonces pensé en prescindir de uno de ellos, pero pues mirando qué estrategia seguimos y mirando qué pasa, lo que hablábamos ahora de que hay mucha incertidumbre, hablé con ellos y dije, bueno, me voy a dar una espera, no voy a despedir a ninguno, pero sí quedé muy preocupada porque como no hay un contrato a término definido, sí me implica unos costos muy altos para despedirlo. ¿él es el único que tiene ese contrato verbal o todos en los 4? Todos tienen contrato verbal. Ok, Los 4. yo pensaría que mientras busques contratarlos a todos de manera formal, o sea, la invitación es, vamos a formalizar estos contratos que no tienen un respaldo escrito y la idea es que pasemos a tener un tipo de contrato
a término fijo y que sea una invitación para todos, ¿cierto? Que no sea como dirigido a uno solo, sino que sea para todos y que es un sentido de formalización que tú estás queriendo atender. Porque el tema de la contratación verbal no solamente es el efecto que tiene del término indefinido, sino que es que estás renunciando a pactar y a regularizar muchas cosas de la relación laboral. Entonces, importante que los trabajadores estén de acuerdo. Si los trabajadores están de acuerdo y con eso tú estás justificando es que lo que deseas es formalizar una contratación, pues pensaría que en principio no hay inconveniente. ¿Dónde se puede generar la controversia? El día que vayas a terminarle el contrato y el trabajador no esté de acuerdo, pues que te pueda iniciar una reclamación y diga que pues él se vio obligado a firmar ese contrato cuando en realidad él tenía ya una vinculación a término indefinido. Muchas gracias, Cristina. Perfecto, muchas gracias. Ahora con Daisy Viviana. Hola, buenos días. Yo quería hacer una consulta. Vos ahora que dijiste lo de la contratación como por tiempos parciales, yo tengo contratada una cantidad de personas. Nosotros ejecutamos el programa de alimentación escolar en algunas partes del departamento. Las manipuladoras las contratamos así por días y deben estar afiliadas al régimen subsidiado. En ningún momento la norma nos permite que sean beneficiarios de un cotizante. Sí, sí, señora, te escucho. Sí, no, explícame porque pues realmente la norma, el decreto 2616, dice que deben estar en el régimen subsidiado. Sí, sí, señora, justamente con la modificación de la reforma laboral que migramos a este tipo de cotización flexible, estamos esperando la regulación en el decreto. O sea que va a cambiar y sí van a poder ser, Así está anunciado por la reforma laboral, sí, señora. pero todavía no están firmes. Todavía no se ha desarrollado la resolución que modifica la pila, o no lo hemos encontrado tampoco, pero Exacto. está definido en la reforma, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces hay que esperar. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Adelante, María Elena Zuluaga. Gracias, muy buenos días. Primero agradecer a la Cámara de Comercio que siempre abre estos espacios tan valiosos y a ti, Ana María, que han hecho un trabajo muy bonito desde el año pasado que yo vengo trabajando con ustedes. Bueno, desde antes realmente. Primero, bueno, quería preguntarle a la doctora, ella hablaba ahorita de las personas que tienen salario integral y de pronto no sé si es necesario hacer una claridad en este sentido. Hablaba de que en el salario integral hay que hacer un acuerdo entre los trabajadores, o el trabajador que tenga un salario integral y la empresa para poder de pronto disminuir ese incremento que obviamente no será sobre el 23.7%, pero hay que tener en cuenta una cosa, que ese salario integral tiene que ser mínimo 13 salarios mínimos. Si baja por debajo, de menos de 13 salarios mínimos, se convierte en un contrato laboral con todas las prestaciones sociales. Así es, sí, señora. Sí, lo que pasa es que hoy nos hemos visto enfrentados en esa situación inequitativa que se genera entre quienes reciben un salario integral y van a tener un incremento del 23% y quienes no reciben un salario integral por salarios muy inferiores y no van a tener ese incremento. Entonces, analizando el costo que pueda representar salirnos de la modalidad del salario integral y volver a la remuneración ordinaria, por supuesto, con lo que representa el costo asociado de las prestaciones sociales, pues podría ser un mecanismo. Lo que estamos diciendo es que no es inflexible porque siempre las partes pueden acordar y pueden sentarse a revisar esa remuneración y si el trabajador está de acuerdo en retornar a la modalidad ordinaria de remuneración y bajo esa justificación de los criterios de equidad es que se puede hacer esa invitación de volver a la remuneración ordinaria. Pero la inquietud es la siguiente. Por ejemplo, una persona de un salario integral el año pasado estaba en 18.505.500, que son los 13 salarios mínimos. Sí. Este año, para que igual quede integral, esa remuneración tendría que ser de 22.761.765 pesos, que es el equivalente a 13 salarios mínimos. Si esa empresa entonces coge el integral del año anterior y dice, yo solo le voy a subir el IPC, pues por efecto, ese salario ya se vuelve un salario básico, o sea, que ya va a tener aportes a seguridad, digamos, de prestaciones sociales. Esa es mi pregunta.
Pero María Elena, no puede ser por efecto, porque el único mecanismo para que el empresario vaya a no hacer el incremento del salario mínimo integral es por acuerdo con el trabajador. El empresario no se puede abstener de actualizar el salario mínimo integral, porque ya tiene un acuerdo que le es vinculante y que lo obliga a pagar el mínimo integral. Entonces, implicaría llegar a un acuerdo con el trabajador, salir de la modalidad de salario integral. Exacto, esa es mi duda. Sí, señora, Que ya es indispensable llegar a un acuerdo. Tiene que salir del salario integral, pero ahí también hay que tener en cuenta los costos adicionales que eso implicaría, porque ya habría que pagar sobre ese 100% del salario y no del 70%, más pagar todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, es decir, primas, cesantías, integrales, cesantías. Entonces, digamos que para todos los empresarios, porque aquí hay muchos que son 300, dejar de pronto esa inquietud en el sentido de que si tienen un salario integral y quieren cambiar la modalidad, tienen que tener en cuenta el costo que implica bajar de un salario integral a un salario básico, a un salario distinto que tendría unas bases para prestaciones sociales y seguridad social. Así es, María Elena, y te agradezco mucho que me compartas la invitación de dejar la claridad. Lo traíamos como ejemplo, como una posibilidad que se presenta cuando se están generando inequidades en la remuneración, pero sí es muy acertada tu precisión. Muchas gracias. Aquí, doctora, mil gracias. Seguimos con FIA, control y prevención. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta. Nosotros somos una empresa aplicadora de plaguicidas, hacemos controles de plagas, plagas urbanas, controlamos plagas urbanas. En ese momento tenemos 4 técnicos. Nuestro trabajo está sujeto a unas contrataciones o a unos contratos que nosotros hacemos con las empresas. No con todas las empresas hacemos contratos porque se hacen servicios eventuales, pero con una parte sí hacemos unos contratos fijos anuales para realizar el control de plagas. Yo en ese panorama, yo podría realizar los contratos de trabajo por obra y labor, aplicaría. Con lo que me estás compartiendo, en principio sí, recuerda que siempre es muy importante conocer de manera detallada cómo está descrita esa obra, la obra a contratar. O sea, si los contratos que tú tienes con tus clientes son lo suficientemente precisos para que al atar los contratos laborales por obra labor a ellos quede muy claro cuándo inician y cuándo terminan. Entonces, con mucho gusto podríamos entrar a apoyarte para revisar en detalle el objeto, que es lo que nos puede garantizar que la respuesta sea completamente afirmativa. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Como son tantos contratos, podría decir que yo en este momento son más de 50. ¿Sería difícil en un contrato de trabajo detallar cada uno de los contratos? ¿O cómo se podría como ajustar realmente de forma legal en el contrato de trabajo para ellos? Tendrías que definir que, no sé, el operario A está destinado al contrato con la empresa ZZ y lo atas, y que la prestación del servicio de ese operario es únicamente para esa empresa ZZ y ese convenio. En eso es lo que tiene el contrato por obra labor, que si bien es flexible en la manera como tú lo terminas, una vez la obra labor se finaliza, es muy exigente en la manera como lo determinas en el momento en que lo pactas. Ah, bueno, porque es complicado porque nosotros los técnicos los tenemos pues para obviamente realizar los controles a todos los clientes, tanto con contrato y sin contrato, ¿cierto? Así es. Sí, por eso, sí, si no lo haces de manera precisa, el riesgo que es pues que tiene un impacto muy adverso para la empresa, es que si no queda bien pactada la obra labor, el contrato se entiende a término indefinido. Ah, ya. Listo, doctora. Yo le agradezco mucho. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Danae Beatriz Ramírez. Aquí en orden de levantar la mano. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso y de tanto aprendizaje. Quiero hacer la siguiente pregunta y es, yo tengo varias empleadas, tengo unas a término indefinido, 1 año a contrato, y unas a medio tiempo, ¿cierto? Contratadas por medio tiempo. Las de medio tiempo, en ocasiones, las debo de dejar algunas horas más
por tareas que hay por desempeñar, ¿cierto? En la semana, o sea, cumplen un poquito más del medio tiempo. ¿Qué pasaría ahí y qué contrato entraría entonces a hacérseles? Si tienes a las personas contratadas por medio tiempo con una jornada ordinaria de medio tiempo, el trabajo que hagan es horas extras, pero Eso toca es- revisar cómo lo tienes en el contrato. Ok, esos son horas extras y hay que revisarlo en el contrato. Listo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy Con amable. gusto. Bueno, ¿quién seguiría? Que en este momento acabo de perder el orden que teníamos aquí de las personas que están pidiendo la palabra. En este momento sigue quien está conectado como DP Security. Security. Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros tenemos una empresa de venta, instalaciones, soporte de cámaras de seguridad, ¿cierto? Y de equipos de cómputo. Al ver toda esta novedad del aumento, desde Char Personal estamos buscando cómo incrementar como ingresos. Para eso nos creamos como una estrategia de conseguir gente adicional para que vaya a vender como kit, cámaras, servicios, instalaciones de puerta a puerta en la calle. Pero entonces ahí entra mi pregunta, ¿cómo puedo yo ofrecerles a ellos un sueldo para que no me afecte mucho a mí y pues si pueda trabajar, no sé si de pronto les pueda pagar solamente por lo que vendan o toca pagar un mínimo más el transporte o bonificaciones? No sabría cómo puedo involucrar esta nuevo personal. Ok. La remuneración variable la puedes utilizar como un mecanismo para estimular la productividad, para estimular que en ese puerta a puerta logren vender. O tú puedes establecer un criterio de venta o puedes establecer un criterio de oferta, ¿cierto? Como que tú puedas verificar por algún sistema que en efecto logró tener por lo menos la conversación de la venta, pero siempre tienes que garantizar el ingreso mínimo. El ingreso mínimo, ya sea mensual legal vigente o el ingreso mínimo equivalente si las personas te trabajan menos. A partir del salario mínimo en adelante es que puedes definir esos criterios de remuneración variable. ¿Qué podrías hacer? De pronto definir que las personas tienen un mínimo de visitas que tienen que garantizar o de formularios o algo que a ti te permita chequear que en efecto ofrecieron y asimismo puedas establecer remuneración variable por venta. Pero que tú digas, solo le pago si vendió, pero el trabajador estuvo caminando todo el día ofreciendo y no vendió nada y no le vas a pagar, eso no es posible. Listo, dale, muchas gracias. ¿Y estilo de Listo. contrato? Señor. ¿Y el contrato cómo se haría? Por ejemplo, El contrato, pues podrías hacerlo o a término indefinido, asumiendo el costo que te representa de la indemnización, si no te funciona, o lo puedes hacer para probar a término fijo, con el riesgo de que si la persona inicia y a los 15 días ya no te está sirviendo, pues te toca pagar la indemnización completa. O lo otro que también puedes hacer es establecer esas metas específicas en el contrato y poner una causal autónoma e unilateral de terminación del contrato si el trabajador no cumple las metas. Muchas gracias. Continúa quien está conectado como administración UT. Le recordamos pues que en principio nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. Administración UT. No, al parecer bajo la... Buenos días. Sí está. Ah, ok, ya aquí está. No, Cristina, todavía no estás, Cristina. Continúa Aleja Franco. Sí. Yo sí estoy acá, qué pena. No. Pero es en el orden que levantaste. Tranquila, no hay ningún problema. Adelante, Aleja Franco. Mira, amor, que está tú. Hola, buenos días. Adelante, Aleja. Gracias. Mira, yo tengo dos personas en este momento que yo tengo una cafetería. Yo les pago a ellos como por horas, pero haciendo pues como el conteo de prestaciones, todo se los pago a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en Sisbén. Entonces ellos me dijeron, si nos metes con las prestaciones y esto, perdemos el Sisbén
y uno de ellos tiene una beca para estudio. Entonces me dijeron, preferimos que nos pagues a nosotros todo, prestaciones, todo, 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 pero a ellos directamente. Mi pregunta es, con toda esta reforma, ¿cómo puedo yo, o sea, hacerles el aumento, todo lo de ley, pero sin afectarlos, porque pues por el tema del estudio de uno de ellos, que se los pueda yo pagar a ellos directamente y cómo sería el tema pues ya del contrato, o sea, qué modelo utilizaría? Muchas gracias. Cuando dices que les pago todo directamente, Aleja, es que tanto la seguridad social se la pagas a ellos como las prestaciones sociales. Exactamente, todo Ok. completo a ellos. Pues Ella, debo una, decirte que eso no es recomendable, porque ok, hoy el trabajador te dice que ellos así lo quieren, pero ellos están definiendo sobre derechos que ellos no pueden renunciar. La ley en eso es impositiva y no le permite al trabajador disponer de derechos. En ese sentido, por más de que ellos te digan, incluso vayan a una notaría pública y te digan que nunca te van a demandar, son derechos a los que ellos no pueden renunciar y si quieren en cualquier momento te pueden reclamar. Entonces es una práctica que te entiendo desde la generosidad que quieres tener para con tu trabajador en apoyarlo con el estudio y eso pues no es adecuada, porque no solamente incumple con tus obligaciones como empleador, sino que él también está incumpliendo con sus obligaciones como contribuyente en el sistema. Muchas gracias. pero ¿de qué Cristina, manera lo podría transformar entonces? Debes, siempre en materia laboral tienes que pagar los mínimos, tienes que pagar el salario, tienes que pagar las prestaciones, tienes que consignar las cesantías en el fondo de cesantías, tienes que pagar la seguridad social a las entidades de seguridad social, porque nosotros no solo pagamos seguridad social, salud, por ejemplo, para nosotros, los que contribuimos al sistema de seguridad social en salud, pagamos para nosotros y para los que no tienen con qué pagar. Entonces, el deber no solamente es con ocasión individual, o sea, por una necesidad individual, sino porque debemos cumplir con una solidaridad con los sistemas. Correcto. Y en el caso del salario integral, ¿cómo aplicaría? El salario integral tendría que ser mínimo 13 salarios mínimos, que hoy está en más de 22 millones de pesos. Ven, pero en ese caso no podría ser un contrato por prestación de servicio. Si la labor es subordinada, es decir, recibe órdenes, instrucciones, se le dan, cumple con todos los requisitos de un contrato laboral, tampoco es recomendable. muchas gracias, Cristina. Gracias. Tú mano, pero eras quien continuabas en la lista de personas con mano levantada para hacer preguntas. ¿Tienes pregunta, Cristina? Sí, señora, buenos días, ¿cómo están? Les agradezco por atenderme. Le explico, yo tengo una Serviteca, servicio para carros, ¿cierto? La tengo hace 3 años, pues legalmente en Cámara de Comercio y todo eso. En estos momentos yo trabajo con mi esposo. Mi esposo es quien hace los servicios. Además tenemos un empleado. Él lleva con nosotros un año larguito. Ellos no tienen contrato. Se les paga, no se les paga en efectivo, no se les paga por cuenta, ni nada de eso. Ahora nosotros estamos creciendo. Tenemos ahora un local nuevo, más grande, necesitamos otros 2 empleados y quiero saber, para hacerlo, o sea, para hacerlo legal, pues por decirlo de alguna manera, no lo estoy haciendo ilegal, sino para hacerlo pues bajo la normativa legal, ¿cierto? Para contratar los otros 2 empleados que necesitamos, pero me gustaría hacerlo por la empresa. O sea, que ellos estén vinculados por la empresa para la EPS, para CONFA, para riesgos, para la ARL y todo eso. Y quisiera saber cómo puedo hacer el proceso, porque yo pregunté y me dijeron que primero debo afiliar la empresa. También quiero saber cómo qué beneficios o qué riesgos puedo tener o, bueno, qué me acarrea, porque me dijeron que tenía que pagarle como un porcentaje al SENA y bueno, o sea, por decirlo de alguna manera, me han como metido un poquito de miedo, por decirlo así, que no, que eso le va a acarrear una cantidad de cosas, que se le va a ir un poco de plata, que porque no sigue así, pero pues yo lo quiero hacer como
como legal, porque no quiero Claro. problemas a futuro. Cristina, pero cuando tú dices que le pagas en efectivo, es que no les pagas seguridad social ni prestaciones Sí, sociales. sí, pero mi esposo y el empleado y yo lo pagamos como independientes. Ok. Bueno, desde el punto de vista financiero para tu empresa, puedes revisar y ya vendrán los otros módulos, que incluso formalizar a los trabajadores es recomendable porque tú puedes luego deducir esos costos laborales en tu declaración de renta y en tus obligaciones tributarias. Desde el punto de vista de la administración del riesgo laboral, pues si son trabajadores, estás en la obligación de pagarles todo con prestaciones sociales y seguridad social, de consignarles las cesantías en el fondo, de pagarles la seguridad social. Y esas obligaciones que tú dices, me sale muy costoso, pero al final de cuentas, eso lo vas a deducir en tus impuestos como un gasto en el momento en que tengas que declarar. Entonces, sí es recomendable que hagas el ejercicio de formalización y adicionalmente vas a tener coberturas, vas a tener cobertura en riesgos laborales, la persona va a tener la posibilidad de tener una caja de compensación familiar. O sea, un negocio puede llegar a quebrar por una reclamación laboral en donde haya un accidente de trabajo, una muerte de un trabajador o un accidente grave. Entonces, siempre la formalidad es una inversión. Primero, para el crecimiento, segundo, desde el punto de vista tributario y tercero, para tener una tranquilidad. Yo le entiendo. Mira, lo que pasa es, te voy a contar, estoy como persona natural, ¿cierto? El contador me hace la declaración a mí, como persona natural, no como empresa. Yo le pago todo a mi esposo y al empleado que tenemos, se le paga todo, o sea, ARL todo como independiente. Yo lo quiero hacer por la empresa. El contador es quien me dice que lo siga haciendo pues como así, que le siga pagando como independiente, salud, pensión y todo eso, pero yo en realidad quiero hacerlo, pero por la empresa. Estando como persona natural y todo eso, o sea, yo lo puedo hacer como, o ya tendría que cambiarlo a empresa con NIT. Y eso es como mi pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Perdón, un segundo. Es que las preguntas que tú ya estás haciendo hacen referencias como un análisis financiero. O sea, ¿qué te conviene a ti como empresa o como empresario persona natural o como empresario persona jurídica? Y eso pues obedecerá a tus ingresos, a tus costos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista jurídico laboral siempre te va a decir que lo recomendable es contratar a los trabajadores de manera formal. No sé, doctora Ana María, si estemos de acuerdo. Exacto. Mil gracias. Así es. Sería más una asesoría financiera. Muchísimas gracias. Y yo la podría tener con ustedes en Cámara de Comercio. Claro que sí, puedes comunicarte y te orientamos para la asesoría. Cristina, Muchas si quieres, te inscribes, ya te registraste en el link y ahí sí, está. Y yo fui. Y también fui a Cámara de Comercio, ellos quedaron de avisarme para ir, pero yo les dije que quería presencial. Bueno, Sí, claro. Tina, claro que sí. Entonces, ya ahí con el registro que hiciste, te atendemos con el mayor de los gustos. Bueno, habíamos dicho que hasta las 9:30 fuimos atendiendo cada una de las preguntas en el orden en que levantamos la mano. Levantaron ustedes la mano. Nosotros estamos a sus órdenes para atenderlos. Han quedado registrados en el link que pusimos. Doctora Cristina, pues hay 6 manos levantadas en este momento. Yo sé que nos habíamos comprometido con usted, máximo hasta las 9:30. Habrá posibilidad de 1 o 2 preguntas más. Ya las personas que levanten la mano de aquí en adelante, lamentablemente en este webinar no podríamos atender. Doctora Cristina, ¿debemos parar aquí o puede atender 1 o 2 preguntas más? Sí, señora, tenemos compromiso de agenda siguiente, pero atendamos 1 o 2 preguntas adicionales. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Vamos a atender en el orden que levantaron la mano. Siguen Gustavo, Cristian Suárez. Las demás personas a través del registro y en contacto directo con la Cámara, podemos continuar con la asesoría en este programa, en donde este es solo el primer paso. Adelante, Gustavo Hoyos. Gracias, doctora. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Quería averiguarles en mi caso se trata de una empresa agrícola. Entonces, el empleado tiene una jornada de trabajo que va de lunes a viernes
y descansa, pues en la nueva legislación que habla de las 44 horas, descansa sábado y domingo. Resulta que para muchos de ellos, habitantes del campo, resulta pues muy, entre comillas, inoficioso perder el sábado y el domingo permanentemente cada semana. Y ellos en algunas oportunidades hacen contratos de trabajo por obra o labor contratada, que interpreto que es como lo que se hace de acuerdo a lo que decía nuestra conferencista hace un rato. Quisiera saber cómo mezclo yo esos dos contratos dentro de la actividad en el tema laboral en el predio rural, en la finca. Claro. Gustavo, gracias por tu pregunta y es valioso que podamos ofrecer esas claridades. El contrato por obra o labor es la forma en la que tú determinas el tiempo de duración del contrato, pero en nada impacta la jornada. La definición del tipo de jornada, si es ordinaria, si descansas sábados y domingos, si tienes otra jornada flexible o una jornada que se te permita extender los tiempos o acumularlos, eso no es directamente relacionado con el tipo de contrato. Tú puedes tener un contrato de obra o labor con una jornada específica o puedes tener un contrato de obra o labor con una jornada ordinaria. Entonces, sí es valioso, entendiendo la necesidad de tu finca, cuál pudiera ser la mejor jornada para establecer. Esa jornada la puedes determinar en el contrato de trabajo o lo puedes hacer en el reglamento interno de trabajo, dependiendo de cuál es la elección que tú hagas y el número de trabajadores que tienes, porque si estás obligado a tener reglamento interno de trabajo, sí o sí debes hacerlo a través de ese mecanismo. Entonces sí sería muy valioso que pudiéramos entrar a conocer cómo es el proceso en la finca y cuál sería la mejor jornada aplicable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Y vamos con la última pregunta. Gracias, doctora Cristina. Sigue Cristian Suárez. Hola, muy buenos días. Yo soy de Creaciones BJ, de aquí de la ciudad de Manizales. Tenemos una empresa de confección y pues realmente en este momento nosotros no tenemos el personal para la fábrica porque tenemos como pues este incremento de producción pues del mínimo. Entonces queríamos ver qué viabilidad hay de transformarnos al destajo, pero teniendo en cuenta que si estas personas no pueden tener un horario pues de cumplimiento, pero relativamente estamos hablando que son 44 horas laborales semanales, ¿cierto? ¿Cómo yo a ellos les hago para que cada hora estipuladas me cumplan con los 17.044 pesos, que equivale a ser con todo lo regular que tiene ya por el momento la hora laboral? Entonces, digamos que si ellos se pasan de estas 44 horas y las tengo al destajo, ¿cómo sería este proceso de contratación? Porque ya no sería un cumplimiento de horario, sino que digamos que por cada producto, digamos que todos los días nosotros tenemos un producto diario que sacar, pero es muy diferente al anterior. Pero digamos que ellos sí tienen que hacer la misma hora, digamos que si sacan 100 pantalones en filete, ¿cierto? Entonces fileteadora tanto precio quedaría el producto, la obra, pues el destajo, o sea, 100 pantalones, ¿cuánto equivale a hacer por hora? Entonces digamos que si estas personas, primero que todo, no me incumplen lo que vale la hora de los 17.000 y bola, ¿ellos cómo harían para hacer el cumplimiento del destajo? ¿Y cómo sería esa contratación? Bueno, también te agradezco mucho porque nos permites ofrecer estas claridades, ya que hay muchos temas que tienen precisiones. Entonces, una cosa es la remuneración a destajo, que es el mecanismo por el cual tú decides pagarle al trabajador por su servicio, y otra muy diferente, el cumplimiento de la jornada. Entonces, el destajo de cara a una remuneración básica te implica que tú determines un mínimo por el tiempo de trabajo. Entonces tú dices, yo necesito que me hagan por lo menos 17 pantalones en el día para cumplir las 8 horas y garantizar la remuneración. Listo. Primera pregunta, ¿qué pasa si no lo cumplen? Si no lo cumplen, no significa que no tengan derecho a que les pagues los 17.000 pesos, que es el valor del día que tú pusiste, ¿cierto? Lo que significa es que puedes iniciarles investigaciones disciplinarias para requerirles el cumplimiento y ya entrar a ver si no te cumple y no te cumple, si puedes terminarle el contrato con justa causa. Ahora, ¿qué sucede si me hace más de el número de pantalones que necesito? Si me hace tantos en adición, pues ahí es cuando aplica el salario de destajo.
cuando si a ti te trabaja, si te llegan a una entrega superior a la mínima, pues entonces vas a remunerar mejor. Eso es un mecanismo para estimular al trabajador. Pero si el trabajador en una jornada básica o en la jornada ordinaria del día no te cumple el mínimo, no, eso no te da derecho a no pagarlo. Eso te permitiría hacerle seguimiento y llegar a demostrar su incumplimiento. Ok, o sea que, por ejemplo, digamos que, y si esas personas semanalmente no me cumplen más de las 44 horas y me están cumpliendo como si fuera el destajo, ese contrato para ellos, ¿cómo debería ser? O sea, debería ser... Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú por destajo incentivas que te produzcan más y asimismo les pagas más. Y otra muy diferente es que te trabajan más tiempo y les vas a pagar horas extras. Ok, perfecto. Usted huele Y mucho. sobre el Esa destajo, palabra yo era estoy fácil. obligado a pagarle las prestaciones y la Se le seguridad suena- social. Invitarnos a participar. Señor, me perdí. En la contratación del destajo estoy obligado a pagarle seguridad social y prestaciones. En todo tipo de contrato y en todo tipo de remuneración, siempre estás obligado a pagar seguridad social y prestaciones sociales. Sí, señor. Ok, listo. Muchas gracias. Con gusto. No, lamentablemente, créannos que nos da mucho pesar, se nos quedaron algunas preguntas por fuera. El tiempo que habíamos acordado pues se nos ha agotado. Sin embargo, esperamos que todos hayan quedado registrados en el link que pusimos en el chat. Igualmente a través de los medios de comunicación de la Cámara, la página web, las redes sociales y a través del WhatsApp y del contacto de correo que cada uno de los empresarios tiene inscrito en nuestra Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Vamos a continuar entregando información. Este fue el primer webinar que gracias al apoyo de Confecámaras y al apoyo de Olga Hidárraga y de todo el equipo de la Unidad de Desarrollo Empresarial y de Comunicaciones pudimos ofrecerles, pero como saben, vamos a continuar a partir del registro y del autodiagnóstico que hagan ustedes allí, avanzando en el programa con las asesorías relativas a costos, a productividad y el acompañamiento para que haya implementación y seguimiento a unas medidas ágiles, simples, pero que contribuyan realmente a la gestión de los efectos negativos que podría tener una gestión y un manejo no adecuado de este incremento del salario mínimo. A García Maya, como siempre, agradecer su compromiso con el tejido empresarial de los municipios de la jurisdicción de nuestro departamento y sus empresas. Y a todos ustedes, queridos empresarios, gracias. Su presencia hoy, viernes de feria en nuestra ciudad de Manizales, demuestra realmente el interés por continuar creciendo y manteniéndose en el tiempo como empresas formales, dado que este, sin la menor duda, es el medio para contribuir a garantizar ese crecimiento y esa permanencia en el tiempo. Aquí estamos para ayudarles. Un abrazo a todos. Feliz día, muchas gracias. Mil gracias a todos, feliz Hasta luego. día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, muy amables.